Damos inicio al cuarto bloque de esta conferencia marco, la cual lleva por nombre Integración Económica de Empresas de la Economía Social y Solidaria en Iberoamérica. A continuación presentaremos a la moderadora de este bloque. María José Sarmiento Aguirre es coordinadora general del Impulso Productivo de la Mujer y Grupos Vulnerables del Instituto Nacional de la Economía Social. Es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana con maestría en Gobernabilidad y Gestión Pública por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Y es integrante de la Red para la Gestión Territorial del Desarrollo Rural desde el 2013. Adelante, por favor. Hola, pues buenas tardes a todas y a todos. Saludo también con gusto a las y los integrantes del Presidium que nos van a acompañar en este bloque temático. Y bueno, pues a continuación vamos a tener nuestro bloque temático referente a la integración económica de las entidades y de las empresas de economía social a nivel de Iberoamérica. En este bloque lo que vamos a realizar es una discusión, una reflexión partiendo, ¿no?, de lo que hemos visto en estos días, de la importancia que tienen las empresas y las entidades de la economía social y solidaria para generar el desarrollo no solo económico, sino también desarrollo social, desarrollo sostenible en un concepto amplio de la palabra, ¿no?, para la sostenibilidad de la vida a nivel de Iberoamérica. Creo que hemos tenido discusiones muy ricas de cómo el sector social de la economía es un actor clave para generar distintos modelos de desarrollo a nivel de nuestro hemisferio. Sin embargo, también pues hemos visto y sabemos que es un sector que desde el modelo económico predominante pues ha estado invisibilizado, no está visibilizado lo suficientemente y sobre todo en los esquemas de integración económica, pues no es un sector que tenga un contexto favorable hoy en día para poder generar esquemas y modelos de integración económica eficiente. Nosotros creemos que a partir de la gestación de esta red iberoamericana de fomento a la economía social y solidaria, podemos ir repensando estos esquemas de integración a nivel de Iberoamérica que nos permitan realmente generar un fomento efectivo al sector y darle la relevancia que ha tenido en nuestros países. Esto es lo que hoy vamos a estar compartiendo con las y los ponentes de esta mesa, que me voy a permitir presentar ante todos ustedes. Tenemos con nosotros a Ankuta Caracuda. Ella es técnica especialista en gestión territorial del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, el IICA en México. Un gusto, Anku, tenerte con nosotros. Se encuentra con nosotros conectado Pablo Perdomo. Él es presidente de Cooperativas Agrarias Federadas de Uruguay y vicepresidente de la Red de Agropecuaria de Cooperativas de las Américas. Se encuentra con nosotros también Mauricio Rodríguez Amaya. Él es director nacional de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, Unidad Solidaria. Un gusto tenerlo con nosotros. Se encuentra con nosotros también Hugo Beteta. Don Hugo, un gusto tenerlo con nosotros. Él es consejero del gobierno de Guatemala. Se encuentran con nosotros Juan Carlos Escobedo, él es asesor técnico en la GIZ en México. Se encuentra con nosotros también David Mendoza, él es director adjunto de Finanzas Rurales de la Sparkassen Stiftung, un gusto también. Y finalmente también se encuentra con nosotros Juan Fernando Álvarez, director de la especialización en gestión de empresas de la economía social y solidaria de la Pontífica Universidad Javeriana de Colombia. Y un gusto también tener con nosotros a Mauricio Canedo Belmonte. Él es representante del capítulo México Catalyst 2030. Pues un gusto tenerlos a todas y a todos con nosotros. Vamos a empezar este primer bloque con una primera ronda donde la y los expositores nos contarán un poco más sobre este tema que tenemos de la integración económica de las empresas y entidades de la economía social desde el ámbito de su propia actuación, desde su ámbito de trabajo y de influencia para el fomento de este sector. Vamos a empezar, por favor, con Juan Fernando Álvarez. Él es director de especialización de la Universidad Javeriana de Colombia. Juan Fernando, por favor, compártenos tu ponencia. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, yo quisiera arrancar un poco
contextualizando el tema de la integración económica de las empresas de economía social y solidaria con toda la polivalencia que hay. Hace unos 3 años, el capítulo de América de la Alianza Cooperativa Internacional hizo un trabajo que buscaba documentar desde Argentina hasta México las prácticas de integración y bueno, nos correspondió trabajar un poco en eso y eso es lo que me gustaría comentar para poner una primera línea de base. Sabemos que la integración económica de nuestras organizaciones, como se dijo en la mañana, que requiere información y redes, requiere gestionar circuitos locales de producción y consumo, y eso es importante, estudiar los circuitos cortos, aprovechar espacios para generar marcas propias, avales como los sistemas participativos de garantías, que se requiere, por supuesto, a nivel macro una regulación hecha a la medida, pero esa regulación hecha a la medida tiene que ver mucho con acompañamiento, con asesoría y sobre todo por tratar eh, de cantar la mirada que normalmente se va dando. En la mañana nuestro colega de Venezuela comentaba cómo muchas veces desde nuestros gobiernos terminamos dando una mirada a los emprendimientos populares, bancarizándoles y haciéndoles parte de un ecosistema que termina siendo de subsistencia con naturaleza capitalista. Y obviamente no estamos hablando de cualquier emprendimiento acá. Tenemos que hacer entender que hay un emprendimiento social, sí, y también hay emprendimientos colectivos y qué características, qué elementos institucionales tienen ellos. Luego es necesario, sin duda, potenciar el principio de redistribución entre economías. Y esto es un factor clave institucional porque si hablamos de integración y tenemos organizaciones de Argentina que quieren invertir en Chile, en Uruguay o Brasil, cuando parte de sus excedentes se ponen al servicio de un proceso de agregación económica común, en los países se les castiga. Se les dice a las respectivas superintendencias por qué no genera mejores estados financieros y está aplicando un principio de redistribución entre organizaciones que finalmente no cumplen su objeto social porque ellos solo deben beneficiar a sus asociados. Entonces comenzamos a ver cuellos de botella en este tipo de cosas. Y por supuesto que cuando hablamos de integración entre nuestras organizaciones, tenemos que pensar también que en las compras intercooperativas. Y para eso hay que gestionar a los proveedores. Pero debe haber premios también por hacer acciones entre nuestras organizaciones. El mercado no suele premiar, y eso tiene que ver mucho con temas institucionales, no suele premiar la endogenización, dice uno académicamente, de los costos que tiene, por ejemplo, una pequeña organización popular. Que ellos, por ejemplo, realizan una actividad donde hacen valorización ambiental, hacen retorno a través de economía circular y el precio con el que vende su producto es exactamente el mismo que un productor que lo puede hacer a nivel macro y que no endogeniza costos ambientales. De manera que yo haciéndolo bien, compito de igual manera con alguien que tiene escala y que normalmente me va a sacar de los mercados. Eso pasa, para hacerlo claro, por ejemplo, con los huevos. A los huevos, la industria de los huevos, muchísimos de nuestros países, tiene regulado que al huevo hay que lavarlo. No hay que lavarlo. El huevo se lava por la salmonela cuando el huevo está en una gran zona agroindustrial que tiene a las gallinas hacinadas. Pero cuando usted tiene un modelo agroecológico, pues la gallina anda rodando por todos lados. El huevo, si los lavas, pierde sus propiedades. Si usted dice bajo una norma regulatoria de salubridad que tiene que lavar el huevo, incluye unos costos, le imputa unos costos a nuestras organizaciones que las hace salir del mercado. Es solo un ejemplo. De manera que hay que conocer, nos decían esta mañana nuestros colegas, la lógica financiera
de las poblaciones, de las organizaciones, y eso tiene que ver, por supuesto, con procesos de formación. ¿Qué dice la teoría? Rápidamente, para crecer y desarrollarse, las empresas solidarias deben considerar el contexto de procesos de integración regional, local, que puedan atender de manera compartida a los riesgos de la globalización. Un sistema mundial que tiene capacidad de generar, de acumular, generar economías de escala y dejar fuera de competencias a nuestras pequeñas organizaciones. Bueno, eso es un riesgo, por supuesto, pero también está el riesgo ambiental, que no suele premiarse nuevamente en los mercados. También está el riesgo de las pérdidas culturales y eso nuevamente nuestras organizaciones lo preservan, pero no es premiado en los mercados. La integración económica nos dice la teoría que se manifiesta a través de estructuras que buscan ganar poder de negociación o buscan escalar productos o buscan potenciar la productividad o quizás alcanzar capacidades para generar emprendimientos colectivos e innovaciones sociales. Eso es fundamental porque cuando hablemos de emprendimientos sociales, cuando estos emprendimientos queremos hacerlo parte de los mercados y generar una innovación en los mercados, claramente no lo podemos hacer solo. En la dimensión estrictamente conceptual, la integración entre empresas, habría que analizar componentes de fusión, absorción, acuerdos intercooperativos o redes empresariales, que son cosas que tenemos que estudiar en nuestros países, sean horizontales o verticales. Pero hay más. La intercooperación, sin duda, al propiciar encadenamientos, generar mayores agregados, logra internalizar las economías de escala. O sea, hacer más fuerte esos pequeños productores. Pero eso requiere, por supuesto, para estar en los mercados, alguna estandarización de procesos, y esos procesos normalmente no son avalados por nuestras propias organizaciones, sino que es un tercero que viene y le da un sellito. De manera que tener sellos propios es importante. Disminuir la incertidumbre, endogenizar las externalidades negativas y permite aprovechar oportunidades. De manera que también la integración implica la armonización de imagen. Una imagen compartida, unas comunicaciones compartidas, unas acciones de promoción. No tiene sentido que estemos haciendo un pequeño programa de radio en nuestra pequeña organización local cuando somos un engranaje, o que compremos un tractor, o que ¿para qué necesitamos un tractor cada hectárea? Un tractor, depende del ámbito productivo, puede alcanzar hasta 200 hectáreas. Entonces, lo primero es, para hacer un paso a paso en estos 3 minutos que me quedan según el tiempo, desde la teoría cabría preguntarse qué se pone en común. Técnicamente, ¿qué se cooperativiza? Usted puede poner en común, como hacían en Colombia hace muchos años, diciendo que era la gran innovación cooperativa, agarrar los centros de acopio y decir que eso era una gran entidad solidaria cafetera. No, era simplemente el lugar, la tierra era privada, los insumos eran privados, la forma de llevar a un lugar, a un centro de acopio eran privados. Lo único que se ponía en común era un centro de acopio. Pero solo eso era tan importante que las cooperativas cafeteras son rentables. Y cuando usted le decía vaya atrás en la cadena o vaya hacia adelante y cooperativice, ponga más en común, entonces ellos decían, bueno, pero es que no hay muchos incentivos. Bueno, ya están exportando algunas, ya se han incorporado a mercados de comercio justo y eso tiene que ver con integración. En segundo lugar, entonces, cabe organizar el uso de plataformas tecnológicas. Por ejemplo, en el ámbito financiero, si hablamos de integración financiera, no tiene sentido aplicar un fintech para cada cooperativa. Cuando no tenemos ni la capacidad y nuestros costos serían altísimos, podríamos tener una sola para todo el sector, como probablemente hemos aprendido del movimiento de Jardin de Canadá. Obviamente cabe organizar el uso de plataformas, de tecnologías, de maquinaria, y cabe también vincular equipos de voluntariado, por ejemplo, para la gestión del riesgo. Ahora mismo en Bogotá hemos tenido algunos problemas que desde hace rato venimos planteando la necesidad de verlo de manera concatenada con las comunidades, que es lo que aquí se está aprendiendo con los ejidos. No hay forma de preservar ese inmenso territorio, de generar servicios ambientales si no lo hacemos con las comunidades, pero también hay un proceso de integración. Bueno, hay muchísimo de lo que podríamos hablar, solo la última idea, en el ámbito ya micro,
tenemos que mirar que la integración económica no debe venir mediada solo por una relación mercantil de maximización financiera. La sociedad sin duda, y ya lo hemos dicho, está enviando señales de que espera con urgencia la implementación de una nueva perspectiva sobre el uso responsable de los recursos y que esta perspectiva involucre cuestiones sociales y ambientales para que las próximas generaciones no perezcan. Entonces, al tradicional esquema de intercambio de productos y servicios deben asociarse innovaciones en la cadena en sintonía con prácticas, por ejemplo, de economía circular. Necesitamos fortalecer las redes de información entre organizaciones y gestionar, sobre todo, estímulos para la compra y la intercooperación entre nuestras organizaciones. Quería dar ese marco inicial para esta discusión. Muchas gracias. Muchas gracias, pues sin duda, pues una gran reflexión para abrir el panel. Yo me quedo con la idea que creo que la escuché varias veces de la importancia de la intercooperación en el sector. Creo que ese es un reto que tenemos en el propio sector y quienes estamos también haciendo política de fomento al propio sector, cómo generar mecanismos para atender de manera compartida, como bien lo mencionabas. Creo que no hay otra forma más que generación de redes y otros esquemas que ya nos has mencionado. Pues muchas gracias. Ahora vamos a escuchar a Hugo Beteta, consejero del Gobierno de Guatemala. Adelante, Hugo. María José, gracias. Escuchan ahora sí. Gracias, María José, y gracias a Linares por organizar esta idea que promete tanto. Y voy a hacer dos tipos de comentarios, unos comentarios generales, creo que animados por la provocación que Juan Manuel Martínez, director general de Linares, nos hizo ayer en el cierre y que tiene que ver con el cambio del modelo de desarrollo. Un modelo de desarrollo puede ser entendido como una correlación de fuerzas, una correlación de actores y obviamente cambiar el modelo de desarrollo, que es lo que María José comenzó diciendo en la inauguración de este panel, implica obviamente cambiar esa correlación de fuerzas, esa correlación de actores. La naturaleza dual de la economía social y solidaria, con esa base, esa, digamos, aproximación empresarial, pero a la vez con lo que es la organización social de una base productiva, o de una nueva base productiva, tiene un inmenso potencial, por supuesto, para democratizar la economía, para densificarla, para impulsar el cambio estructural, que es algo que nos preocupa mucho en la CEPAL, pero también para empoderar nuevas voces y emancipar el trabajo ante el capital. De eso nos invitó a hablar ayer Juan Manuel, y yo creo que con ese potencial, la economía social y solidaria es esencial para cambiar el modelo de desarrollo en nuestros países, en América Latina. Y sin embargo, algo que hemos escuchado generalizadamente aquí, es el tema de la invisibilización del sector. Viendo la literatura de la economía social y solidaria en América Latina, me llamó la atención de que no está clara la correlación de qué es primero y qué es después. Hay países con una fuerte base de economía social y solidaria que tienen una institucionalidad débil, y hay países con una institucionalidad fuerte que no tienen una economía social y solidaria particularmente fuerte. Entonces, lo que sí parece claro es que la correlación es en las dos direcciones. Y tal vez la pregunta esencial es cómo activar un círculo virtuoso en el cual un fuerte sector de economía social y solidaria demanda y genera instituciones fuertes que a la vez puedan perpetuar este círculo que eventualmente conduzca al modelo de desarrollo. Entonces, un tema, creo yo, para América Latina es esa ausencia de una correlación, pero hay luces de cómo entrarle, y eso creo yo quería mencionar los desafíos que enfrenta un nuevo gobierno en Guatemala, un gobierno democrático que ha pasado batallas épicas para finalmente alcanzar el poder. Y en este tema de economía social y solidaria, yo creo que hay tal vez tres desafíos esenciales. Uno es la adopción de un arreglo institucional inercial para impulsar este tema. Va a estar anclado en el Viceministerio de Pymes, pero las políticas diseñadas
para las MIPYMES no son políticas de economía social y solidaria. Salomón fue muy elocuente al decir cómo los tiempos de maduración son otros. Con la economía social y solidaria estamos hablando de órganos de gobernanza, esquemas de representación y consenso, cómo se toman las decisiones, mientras la de las pymes pues son actores individuales con esa aspiración neoliberal de volver a todo el mundo en un empresario y no atender el tema del trabajo contra el capital, pero las políticas inerciales de las pymes yo sospecho que no son suficientes para cambiar este sector y el modelo. También las políticas de desarrollo productivo en mi país han estado tradicionalmente orientadas a los exportadores y al sector de la gran empresa. Son políticas de competitividad que creo yo se derivan en aquella idea de que había que generar dólares para pagar la deuda, esa idea noventera, pero que todavía tienen una fuerte inercia de que los ministerios de economía son mayoritariamente ministerios de comercio exterior. Y eso tampoco le sirve a un sector tan importante como el de economía social y solidaria. Entonces, ahí son desafíos, creo que importantes. También Gloria Lugo del BID mencionó un aspecto que es de creciente importancia en nuestro país, es el entendimiento de lo local o de los territorios en estos procesos de cambio, especialmente donde hay una fuerte presencia de pueblos originarios. El territorio y las brechas territoriales importan muchísimo. Entonces, primer riesgo para mi país, yo creo que la adopción de un arreglo institucional inercial que hace medio servido a las pymes no le va a funcionar a este sector. Necesitamos transformación. El segundo es un reto inmenso para Guatemala, que es la creación de un abanico institucional y de instrumentos específicos para la economía social y solidaria, comenzando con un espacio específico dentro del Plan Nacional de Desarrollo, las metas de gobierno, las estrategias, los programas, los proyectos y los presupuestos. No se puede comenzar con una visión de proyectitis, que si hacemos estos proyectos entonces el mundo va a cambiar. Tiene que estar, creo yo, en la institucionalidad de la planificación desde el Plan Nacional de Desarrollo y permear, por supuesto, todo el abanico de planificación pública. Estamos aspirando, por supuesto, a una ley específica de economía social y solidaria, que debatir el tema de la institucionalidad rectora, tanto en lo público, pero también en la institucionalidad desde la sociedad civil para atender estos temas, todo el tema de coordinación interministerial, lo que se habló aquí de vinculación, el establecimiento de redes, temas regulatorios de fiscalización. Un área que no se ha mencionado y que me parece especialmente importante para combatir la invisibilización de la economía social y solidaria son las cuentas satélite para nuestras estadísticas y para los registros administrativos. Importantísimo. Aquí se dice, si no se mide, no existe. Y tenemos que avanzar en un sistema estadístico nacional que visibilice este sector. Este segundo desafío es monumental, el de la institucionalidad, pero tal vez el principal desafío que yo veo para Guatemala es el reconocimiento de este sector como actores políticos. Miren, al sector empresarial, grande, ya se olvida que son empresarios, son actores políticos en casi todos nuestros países, con una fuerte opinión, pero esta dimensión empresarial es percibida como beneficiarios, no como actores políticos. Ese cambio en la narrativa creo yo que es importantísimo para lograr la aspiración, digamos, de inducir un cambio en el modelo de desarrollo. ¿Cómo está planteando el gobierno de Guatemala, de Bernardo Arévalo, entrarle a este tema? Y tiene que ver, creo yo, con la respuesta al dilema de cómo reactivar o cómo hacer una correlación, una retroalimentación entre institucionalidad fuerte y un sector fuerte que parece desactivado en muchos países de América Latina. Y es encaminarse hacia un pacto social, a un pacto social renovado, donde las expresiones de la economía social y solidaria, léase campesinos, pueblos originarios, organizaciones de mujeres, movimientos urbanos, nuevos empresarios, jóvenes, puedan ser parte de este pacto social y que desde su origen, no solo desde la institucionalidad y de las leyes o del anclaje donde vaya a ser, sino del origen de estos diálogos y del pacto social, se derive un nuevo espacio político para esta gran idea.
Yo creo que a partir de este pacto social que el presidente Alévaro quiere impulsar con estos actores, de ahí pueden fluir arreglos institucionales, políticas de desarrollo productivo ya centradas en la economía social y solidaria, espacios dentro del Plan Nacional de Desarrollo de Guatemala para que esto fluya dentro de las estrategias, metas, programas, proyectos, presupuestos. Y también, por supuesto, un espacio de voz, emancipación y empoderamiento del trabajo ante el capital. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues sin duda se pone otro tema sobre la mesa muy relevante, que es la parte de la institucionalidad, ¿no? Como parte de este fomento que tenemos que hacer al sector y cómo se tienen que buscar definitivamente innovaciones en la propia institucionalidad de nuestros países, ¿no? Y preguntarnos un poco si el fomento del sector está dentro de un propio ámbito gubernamental o es más bien un tema transversal que atraviesa distintos sectores que tienen que repensar, ¿no?, la política pública y la planeación. Creo que es un tema fundamental, el de la institucionalidad. Muchas gracias. Pues ahora vamos a darle la voz a nuestra compañera Ancuta Caracuda. Adelante, Ancu. Muchísimas gracias, María José. Muchísimas gracias por la invitación a INAES. Es una gran iniciativa para un cierre de sexenio. Ojalá y se retome y se continúe con mucho énfasis esa red, que se sumen otros actores. Bueno, desde el ICA, desde el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, en su totalidad en el hemisferio, en los 34 países, pero también en la península ibérica, en España, estamos abordando la economía social y solidaria como un estilo de desarrollo integrador, transversal, incluyente y no depredador, con una mirada hacia lo local, ¿no? Siempre hemos dicho en todos los países del hemisferio, y también los colegas ayer lo mencionaban, que en España es muy importante mirar el territorio en su totalidad, en todos los ámbitos, ¿no? Desde lo económico, social, político, biocultural, y visibilizar la parte de los pequeños emprendedores, de los pequeños actores, obviamente sin dejar de lado la iniciativa privada, pero el impulso a visibilizar, a crear esas relaciones en el territorio, siempre los hemos visto como la prioridad en el instituto. Asimismo, teníamos años pasados unos proyectos de agenciamientos de desarrollo. ¿Qué queremos decir con eso? Prácticamente agenciar en el norte de México significa apropiar, ¿no? Precisamente crear en los territorios esas alianzas estratégicas entre los actores, entre los recursos. Somos parte de la naturaleza y no somos fuera de ellos, ¿no? Somos parte de ese entorno, porque mucho tiempo se nos ha venido diciendo que somos arriba. No, somos parte y tenemos que cuidar, como decíamos, el medio ambiente, cómo utilizamos la riqueza distributiva para eso. Y creo que la pandemia fue un punto que vino a señalarnos cómo se dieron las cosas, hablando de sistemas agroalimentarios, hablando de soberanía alimentaria, hablando de seguridad alimentaria, cuando todo se cerró en el mundo. ¿Qué pasó? Pues casi el trueque, ¿no? En las comunidades empezaron a visibilizarse los intercambios en esas pequeñas cooperativas. Es verdad, hay una falta, diría, en la región, pero creo que también, no solamente en las Américas, de falta de políticas y marcos normativos favorables para impulsar la asociación y la oficialización de cooperativas y empresas de la economía social, porque en México, por ejemplo, hemos visto que tanto para un grupo emprendedor chiquito, aplica casi la misma política para uno grande. Entonces dice, quedamos en menos, no nos conviene
oficializarnos, aunque seguimos como grupo emprendedor. Entonces hay que impulsar políticas y marcos normativos y legislativos que favorezcan, ¿no?, la economía social. Por otro lado, quería también comentar, ya que tenemos el colega de Redacop, ¿no?, el Pablo, me doy cuenta que desde la sede central, que está en Costa Rica, desde el programa hemisférico que tenemos, uno de los 6 que manejamos de desarrollo territorial y agricultura familiar, hemos impulsado desde 2020 un proyecto de cooperativismo de las Américas, modernización de la agricultura familiar mediante la gestión digital de servicios cooperativos a la producción y a la comercialización en las Américas desde los territorios, en donde un socio de nosotros es la red de cooperativas agropecuarias, Redacop. Pues mucho gusto, Pablo, no tenía el gusto de conocerte, ¿no? Entonces, también quería hacer mención que de la mano con INAES venimos desarrollando desde hace años varios proyectos en los territorios, varios proyectos de procesos de formación y acompañamiento, y un último proyecto en donde hemos participado junto con la OIT, el ICA y el INAES en procesos de formación para grupos de pequeños emprendedores líderes. Y eran unos grupos muy bien pensados en la conformación, porque incluían poblaciones objetivos de varios de los proyectos prioritarios de México, como jóvenes del proyecto prioritario Jóvenes Transformándose el Futuro. Tenían que tener también el tema de género, ¿no? El tema de género y juventudes, que es un tema transversal hoy en día, al igual que el cambio climático, que la sostenibilidad. Entonces, se impulsaban grupos de emprendimientos a través de 2 metodologías patentadas por la OIT, StartCop y TeenCop, en donde prácticamente se daba el ABC de la economía social. Mucha gente no conoce del por qué está bien estar asociado, del por qué la voz se escucha más fuerte cuando no es uno, ¿no? En fila india, cuando somos más. Exactamente. Entonces, a través de este proyecto con las metodologías, hemos logrado dar un proceso de formación y acompañamiento con mucho éxito en más de 20 estados de la República, destinado a más de 30 grupos emprendedores, y obviamente sigue una segunda etapa. Esperemos que este año se continúe el proceso integrando nuevos grupos emprendedores y también escalar a una nueva etapa con los grupos que ya son exitosos, que ya se han conformado, que ya han visto cuáles son los beneficios de estar asociado y organizado, ¿no? Otro tema que quería mencionar que desde el instituto hemos venido impulsando mucho es el tema de los circuitos cortos de comercialización, ¿no? Es uno de los instrumentos que nos acerca más al consumidor final como productores, como que pequeños productores. Es el mecanismo de los circuitos cortos de comercialización que elimina esa triangulación que en México es conocida como el famoso coyote, ¿no? El que compra a un precio muy bajo, que castiga mucho al pequeño productor y castiga por el otro lado también al consumidor, ¿no? Entonces, busquemos esos mecanismos de acercamiento directo a través de mercados adecuados, mercados justos, que impulsa y le dice el por qué al pequeño productor sí a la economía social, sí me quiero conformar, ¿no? Pues muchísimas gracias, eso es todo de momento. Muchas gracias, Ancuta. Bueno, pues ya empezabas a darnos algunas pistas sobre la importancia de que es trabajar desde lo local, desde los territorios, ¿no? Con el sector, y un poco retomando también lo que ya nos decía Hugo de la importancia de generar estos pactos sociales, ¿no? Desde lo local. Ahora vamos a escuchar con gusto a Mauricio Rodríguez Amaya. Adelante, por favor.
Vale, muchísimas gracias. Un saludo a todos de nuevo de parte de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias del Gobierno de Colombia, del Gobierno del Cambio. El tiempo que tenemos es corto y no me refiero a los 10 minutos que usted nos concede. Me refiero al tiempo que tenemos para hacer transformaciones reales y efectivas en los gobiernos de América Latina. De hecho, este mismo año aspiramos que muchos de estos países mantengan la agenda progresista que ya han empezado. Y eso nos tiene que marcar, el tiempo nos tiene que marcar qué es lo que realmente podemos hacer en materia de integración desde los gobiernos, desde la acción de los gobiernos. Entonces yo quiero proponer ahí un criterio primero que todo. Esa integración hoy tiene que fortalecerse en un primer nivel entre los gobiernos y los movimientos de las economías solidarias, de las economías sociales, de las economías populares y de las economías comunitarias. La agenda de la red iberoamericana se ha centrado sobre todo en hablar de las economías sociales y solidarias, pero siempre será insuficiente y lo vamos a seguir diciendo. Aquí la realidad que tenemos que abordar es cómo empoderamos las economías populares, porque son esas economías populares, como lo decía Hugo, las que nos permiten que la redistribución de la riqueza pueda llegar realmente a barrios, a veredas, a comunidades. De lo contrario, no. Entonces nosotros tenemos que poner la apuesta en ese primer punto y el tiempo es corto. Así que las apuestas de integración tienen que ir más allá de las fórmulas clásicas que hemos utilizado. Las fórmulas clásicas que hemos utilizado han recurrido sobre todo a la integración gremial. Las cooperativas tienen una alianza internacional sumamente importante de cooperativas que no hablan con nadie, con todo el respeto, que no se juntan con nada de economías populares. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el movimiento agroalimentario. Maela es un movimiento de las economías familiares del campo, de las economías agroalimentarias, pero no habla con otros movimientos, no habla con otras reglas, no habla con otras plataformas. Yo creo que el primer paso que nosotros tenemos que ayudar a hacer como gobiernos es lograr una mayor integración, si se quiere, con tres enfoques. El enfoque territorial, donde se juntan lo campesino, lo urbano, las agendas de mujeres, de jóvenes, de pueblos originarios, de pueblos afrodescendientes. Y ese primer enfoque territorial nos tiene que permitir un modelo de integración que no es el de los gremios, sino el modelo de integración de los territorios. El segundo tiene que ver con que ese modelo de integración permita que muchas organizaciones lleguen a un solo propósito, que junten un solo propósito alrededor, sea de la producción, sea de la industrialización o de la transformación, sea de la comercialización. La integración no es solo para resolver un problema de 2 o 3 mercados. De hecho, si alcanza el tiempo, voy a hacer alguna referencia al mercado. Pero la integración tiene que intentar abarcar el conjunto de la cadena. Y por eso, con todo el respeto, yo creo que no son suficientes los circuitos cortos. Los circuitos cortos es seguir vendiendo entre nosotros productos de corta duración, sobre todo de la economía primaria, de la producción de materia prima alimentaria sin ningún proceso de industrialización. Cuando el sector cooperativo se convierte en el que transforma la industria alimentaria en América Latina, como ya existe en otros lugares del mundo, donde es el sector cooperativo quien hace digamos, la producción alimentaria, pero al mismo tiempo la transforma, es decir, que el campesino cooperativo también es dueño de la industria solidaria. Bueno, de eso tenemos que hablar. O si no, nos quedamos haciendo los mismos circuitos de siempre entre pequeñas economías que no resuelven el problema fundamental de la integración regional que tenemos que hacer en el poco tiempo que tenemos como gobiernos. Y por supuesto también lo que ya hemos dicho de la comercialización. Yo creo que nosotros sí tenemos que cambiar las reglas de nuestros países para poder avanzar en esto. Mire, ¿cuántos tratados de libre comercio hay en América Latina? La cifra cambia según el académico, la ciencia o la especulación. Pero al menos hay 17 tratados de libre comercio que todos nos dicen que si invertimos en la industria de nuestros campesinos estamos cometiendo medidas anticompetitivas. Bueno, pues eso hay que revisarlo. El presidente Petro ha dicho claramente que hay que revisar el Tratado de Libre Comercio de Colombia con Estados Unidos. De lo contrario, ¿cómo avanzamos en la industrialización, en la transformación, en la comercialización solidaria de esos productos?
Y entonces la gran pregunta para nosotros, si hay 17 tratados de libre comercio entre Estados Unidos y nuestros países, ¿por qué no pensamos y suscribimos uno de una alianza iberoamericana para el intercambio de los productos cooperativos y solidarios? Uno, que nos permita entonces como países dotarnos de los instrumentos que hoy no tenemos porque están al servicio del gran mercado y de la gran banca, para que nuestros países puedan empezar a vincular a las organizaciones de la producción, de la transformación y de la comercialización a través de un instrumento común, que yo le llamaría la alianza, ahí sí, la alianza solidaria de América Latina o de Iberoamérica y de los que quieran ingresar. Una alianza solidaria que nos dé las posibilidades de integrar nuestros mercados, nuestros productos, nuestros saberes. ¿Cuánto le interesa a los TLC nuestros saberes? Esa es una discusión que México nos ha enseñado todos los días, muy poco. Lo que le interesa es el producto que llega al gran consumidor. A nosotros sí nos interesa salvaguardar nuestros saberes, porque detrás de nuestros saberes lo que hay es historia, cultura, tradición, luchas, resistencias, emancipaciones. ¿Y cómo hacemos que eso valga la pena? Pues la única manera en que podemos hacer que eso valga la pena es a través del modelo solidario. Es el único que tiene hoy la capacidad de recuperar los saberes de los pueblos y volverlos valor agregado para los productos que todavía seguimos regalando. Saberes, industria, comercio, mucho más allá del barrio. No podemos seguir permitiendo, eso ya lo había dicho, pero lo repito, que nuestras tiendas hoy las manejen las plataformas transnacionales, porque estamos matando esa economía local y aquí nos echamos el cuento del circuito corto. Lo primero que debería haber hecho las alianzas internacionales cooperativas y nuestros gobiernos era haber parado eso, para no seguir desbaratando esas pequeñas redes de producción. Y yo quiero cerrar entonces proponiendo algunas alianzas, diría yo, alrededor de una gran alianza o tareas en el marco de una gran alianza iberoamericana del sector solidario. Una que tenga que ver con la recuperación productiva de los productos del Pacífico. Hay una alianza Pacífico global en la que no está el sector solidario. Irrumpamos en esa alianza a través de los saberes propios de nuestros pueblos del Pacífico. ¿Cómo es que nuestra frontera con Ecuador, por ejemplo, sufre la desigualdad enorme entre nuestro Pacífico, que es la región más pobre de Colombia, y todos nuestros productos salen en forma de materia prima, muchos ilegales, al mercado ecuatoriano y vuelven ya industrializados? ¿Por qué no juntamos las cooperativas del sector para que esa injusticia y esa distancia abismal se reduzca a través del modelo solidario? Solamente un ejemplo. Y el Pacífico es estratégico para la transformación productiva de nuestros territorios. Yo les propongo que hagamos una alianza también, o que metamos en la agenda la alianza alrededor de la soberanía y la seguridad alimentaria. Hace pocos meses aquí en Oaxaca se realizó la conferencia internacional sobre la soberanía alimentaria. Pues ahí hay una agenda concreta para que nuestro mercado, el 70% que es mercado agroalimentario, llegue al mundo en condiciones justas, en condiciones dignas. También una alianza solidaria sobre los saberes. Nosotros le queremos proponer a esta plataforma que lancemos la primera cátedra iberoamericana sobre asociatividad solidaria, sobre solidaridad y cooperativismo. Y que todo esto que hemos hablado y que los expertos y las expertas y los que nos han acompañado y los que faltan que vengan, nos ayuden a pensar cómo lo hacemos. Cómo desarrollamos un modelo de desarrollo integral a través de las economías sociales, solidarias, populares y comunitarias, que no pueden seguir intentando imitar a la gran banca corporativa transnacional, sino que tienen que centrar su enfoque en desarrollar el territorio y ponerlo al servicio de una región, en el caso nuestro América Latina, y no solamente el barrio, no solamente la ciudad, también, pero América Latina. Y empecemos a trabajar conjuntamente una cátedra que nos permita diversificar nuestros saberes y aprender de las experiencias de otros. Cierro nuestros 30 segundos. Ese primer ciclo progresista que vivió América Latina, de Chávez, de Lula, de Evo, de Tabaré, de otros compañeros y compañeras, se basó en un principio: lograr una mejor redistribución de los bienes y servicios que tenía el Estado que podía alcanzar.
Y ahí los recursos o la explotación de recursos, la materia prima de recursos naturales fue muy importante para redistribuir en materia de educación, en materia de servicios públicos y en materia de salud. Ya había una discusión entre los académicos, yo recuerdo las discusiones entre Silvia Rivera Kuchikansky, por ejemplo, desde Bolivia, y Atilio Bolón, por ejemplo, de que era irreversible salir de ese modelo extractivista. Pues bien, esa discusión está superada. O salimos del modelo extractivista porque ya no tenemos los recursos naturales que tuvo esa onda progresista de principios del siglo XXI. Ahora, ¿cuál es la huella de estos gobiernos? Si estos gobiernos, los nuestros, los gobiernos progresistas que estamos hablando ya acá y que hacemos parte de esta red, queremos dejar una huella, es esta. Hagamos posible las redes transnacionales de la economía solidaria en nuestros países. Construyamos una gran alianza iberoamericana para el fomento de la asociatividad solidaria, del cooperativismo, del mutualismo, de la asociación campesina, para que esas economías con instrumentos construidos por nuestros gobiernos sean la base del desarrollo, de la producción, de la industrialización solidaria y del mercado local y global que tenemos que conquistar. Muchas gracias. Muchas gracias por esta exposición. Pues sin duda una exposición que nos lleva a pensar en grandes retos que tenemos también de qué escala le queremos dar al propio sector, cuál es la participación que estamos esperando del sector social. Creo que nosotros también desde el INAES compartimos esta visión de que las empresas, me gustó mucho que dijiste las economías sociales, ¿no? Visibilizando que hay un sinfín de tipo de organizaciones solidarias, comunitarias, economía social, etcétera, y creo que también nosotros compartimos esta visión de que tenemos que ir dándole una mayor escala al sector, tenemos que ir pensando en la potencia que tienen las entidades de la economía social para poder ir apropiándose de los distintos eslabones de la cadena de valor y poder generar así, solo así, pues una transformación, ¿no? Dentro de nuestros países y a nivel global. Pues muchas gracias. Ahora vamos a continuar con la participación de Mauricio Canedo Belmonte para que nos cuente un poco la visión desde el propio sector. Muchas gracias. Gracias. Gracias al INAES por invitarnos y hacernos partícipes de este encuentro. Y bueno, quisiera comentarles de una buena noticia y una mala. La buena noticia es de que yo represento a uno de los sectores que tiene respuestas a muchas de las preguntas que se han planteado. Los emprendedores sociales, que no es algo nuevo en el sector, y tampoco no es algo pequeño, somos más de 10 millones de empresas, tenemos un peso específico en la economía. Desde hace mucho tiempo hacemos economía social y solidaria, es nuestro principio y nuestra definición. Tenemos un sector que es ampliamente difundido en todos los países, en América Latina, en fin, etcétera. El problema es de que estamos de alguna manera invisibilizados. Y foros como estos nos dan la oportunidad de poder poner un poco, sacar la cabeza y decir que estamos presentes aquí. El día de ayer escuché en las intervenciones de colegas aspectos muy importantes como indicaban, por ejemplo, los propósitos de la red iberoamericana que se está conformando ahora. Y es un reto tremendamente interesante. Y es un reto en el que los emprendedores sociales podemos tener una participación fundamental, porque ya tenemos un camino recorrido. Hablaron, por ejemplo, de hacer políticas públicas. Pues eso es lo que nos falta. Eso es lo que necesitamos que los gobiernos que están viendo y están planificando hacer esta integración económica, solidaria, volteen a ver a los emprendedores sociales y empiecen a escuchar también lo que ellos tienen que decir y la experiencia que tienen que hacer. Una de las bases es escuchar a la gente, es empoderar evidentemente a aquellos que están en la base de la sociedad. Pues eso es uno de los trabajos que los emprendedores sociales llevan años haciendo, en una forma individual, en una forma de
también colaborativa, y es por eso que las redes como Catalyst 2030, la que represento, y otras organizaciones como Ashoka o la Green Chamber of Commerce, en fin, etcétera, estamos tratando de integrar a estos emprendedores sociales y llamar la atención a los gobiernos de diferentes lugares, de diferentes partes en Latinoamérica, para que también nos puedan escuchar. Tenemos mucho que compartir, tenemos muchas respuestas que podemos compartir a las preguntas que se están planteando. Otro de los temas que se plantearon es que si no empezamos a voltear a la educación, si no empezamos a transformar un poco el mindset, las mentes, la visión de las personas, estaríamos un tanto cojos. Pues ahí también tenemos varias cosas que podamos compartir dentro del emprendimiento social. Hay varias iniciativas que estamos trabajando en escuelas, en universidades, estamos interviniendo en diferentes sectores con una visión de transformar las realidades, de no crear simplemente o quedarnos conformes con lo que se está sucediendo. Pero también tenemos que luchar con el sistema. El sistema fagocita de muchas formas, y ya lo han mencionado en diferentes maneras, a los emprendedores sociales, porque los condicionan en muchos aspectos. Y en muchos países inclusive ni siquiera hay una legislación en la que nos pueden identificar como emprendedores sociales. O nos identifican como ONGs, o nos identifican como empresarios. Pero no hay un punto intermedio en el que este sector, que es un híbrido, si quieren llamarle, se pueda identificar, y por lo tanto tenemos grandes limitaciones. Entonces celebro muchísimo de que la red empiece a funcionar. Creo que tenemos retos tremendamente fuertes hacia adelante. También se habló de que se quería una economía más cercana, más poner al individuo, a la persona en el centro y a la naturaleza. Para poder hacer eso hay que empezar a escuchar también lo que tiene que decir la naturaleza y esas personas de base. No podemos dar soluciones desde arriba sin escuchar a los de abajo. Si es que queremos colaborar con los de abajo, figurativamente, pues tenemos que empezar a abrir espacios para poder escucharles. Y ahí tenemos una bisagra muy interesante, un camino avanzado que pueden dar los emprendedores sociales. Porque ya hay un camino que se ha hecho en ese aspecto. La base es justamente donde estamos empezando a trabajar. Entonces, sí hay un tiempo corto, como decía el colega Mauricio, el tocayo Mauricio. Hay un tiempo corto, pero hay un tiempo corto para escuchar y un tiempo corto para integrar, porque muchas de las cosas ya se avanzaron. Hay que empezar a ver cuánto es el recorrido que tenemos para empezar a poder trabajar en todo esto. Hay en las intervenciones también que estuve escuchando, me ponía a pensar que en realidad estamos en un mismo mar, pero no estamos en un mismo barco. Las diferencias que hay entre países y entre sectores son fundamentales. Y el poder entender las diferentes dinámicas es lo que nos puede llevar a una integración. Pero ese es el reto, de buscar puntos de acuerdo, puntos de convergencia y formas de poder trabajar en forma conjunta. Les voy a poner un ejemplo de algo que se está haciendo dentro de los sectores del emprendimiento social, un poco más a nivel macro. En Brasil se está trabajando con una iniciativa que la propuso Lula de trabajar con diferentes sectores para transformar la economía. Le llaman impacto. Es algo en el que los emprendedores sociales están empezando a intervenir y están empezando a aportar. También dentro de Brasil, o de una propuesta brasilera, está lo que le llamaron es la Carta de Belém, que es
una propuesta para poder hacer un impacto sostenible, positivo en el Amazonas, coordinando con los 8 países que comparten la Amazonía. Y así por el estilo. Hay varias iniciativas en las que el sector del emprendimiento social estamos interviniendo de alguna manera. Pero les vuelvo a reiterar, la gran tragedia es que aún a pesar de todo este peso específico, aún a pesar de que somos millones a nivel mundial, aún a pesar de que tenemos redes de vinculación entre emprendedores sociales, para muchos gobiernos y muchas autoridades seguimos invisibilizados. Y no solamente eso, sino que también en ciertos sectores somos de alguna manera presionados, perseguidos, dependiendo de los sectores, porque tengan en cuenta que el emprendimiento social cubre las 17 ODS. Entonces, yo quisiera aprovechar estos minutos para simplemente eso, llamar la atención e invitarlos a que puedan voltear las personas de los diferentes sectores, de la banca privada, de sectores oficiales, de sectores privados, del tercer sector, que los aliados o uno de los sectores aliados que pueden dar muchas alternativas de respuestas es justamente los emprendedores sociales. Gracias. Muchas gracias, Mauricio. Pues bueno, empezamos ya a escuchar también a la voz del sector, que es muy importante para entender los retos que tenemos para una integración efectiva. Y me quedo con algo que creo que es muy importante, que es la parte de transformar la educación. Nosotros aquí en México decimos que se requiere un cambio cultural, ¿no?, para poder generar cambios que realmente posicionen al sector social de la economía en donde debe estar. Es un cambio cultural que empieza también por la parte educativa, ¿no? Eso es muy, muy importante. Pues ahora le daremos la palabra a nuestro colega Juan Carlos Escobedo, que viene como asesor técnico de la GIZ. Adelante, Juan Carlos. Muchas gracias, Marijo, y un gusto estar aquí en este panel. Desde GIZ tenemos varios enfoques en los que estamos trabajando con la red, y quisiera comentar, mi colega que estuvo anteriormente, Fernanda, está en un clúster diferente al que pertenezco yo. Yo estoy en el de biodiversidad y sistemas productivos, y considero que a partir de la relación que se tiene, podemos integrarnos y fortalecer a esta red desde los distintos enfoques que maneja GIZ. Uno es desde el enfoque de las personas, donde son el centro y el desarrollo de los procesos de cambio. Dos, podemos incidir en las organizaciones, cómo ya estas personas se integran a las organizaciones y fortalecer esta red. Tercera, hacer alianzas, y es por ello que estamos aquí, porque creemos que solos no podríamos hacerlo todo si no hacemos alianzas, y entonces desde GIZ proponemos seguir con estas alianzas para poder fortalecernos entre todos. Y finalmente, trabajamos mucho en la política pública, generando marcos jurídicos que ayuden a cambiar las leyes. Desde ahí, y retomando un poco lo que mencionan mis antecesores, a partir del último informe del panel intergubernamental de cambio climático, una de sus grandes conclusiones es de que hoy en día ya basta de planear las cosas y de buenas intenciones, sino ya es tiempo de actuar. Y bajo esa perspectiva, queremos fortalecer esta red actuando. Es así que en GIZ, y quiero presentar un poquito el proyecto en el que estamos, ha implementado en México el proyecto Vida y Campo, donde queremos actuar a través de modelos productivos que sean socialmente justos y resilientes al cambio climático, con 4 enfoques. Uno, y empezar fortaleciendo a las empresas cooperativas a través de estos cambios, y que ellos se puedan integrar a las cadenas de valor, y que estos cambios sean los que jalan a las prácticas sostenibles, porque generalmente hemos empezado al revés.
queremos incidir en las prácticas sostenibles y después cómo integramos a estas personas. Ahora hemos visto a través de las experiencias que tenemos que cambiar este enfoque y desde las redes de valor incidir en las buenas prácticas. En otro de los componentes es tratar de incluir la digitalización en el sector rural, acercar estas grandes herramientas y sobre todo hemos visto que son motivadores para los jóvenes, que con ellos no podemos tener los mismos modelos que trabajamos con los adultos. Y finalmente, incidir en este marco político para generar en México los marcos donde podamos hacer estos cambios. Es así como a través de los proyectos de la GIZ tratamos de hacer alianzas y dentro de esas alianzas nos encontramos en que queremos integrar soluciones más allá de solamente los proyectos, soluciones integradas que cubran y disminuyan esas grandes brechas que encontramos en el sector rural. De manera transversal trabajamos la parte de jóvenes rurales, de género y de cambio climático. Es así como a través de estos modelos de innovación tratamos de incidir en los territorios, principalmente catalizando procesos en las personas, ya sea a nivel individual o a nivel de cooperativas. En esa búsqueda de herramientas que nos ayuden al desarrollo de capacidades, a generar mejores habilidades y a mostrarles el conocimiento para estos cambios en los territorios, es así que buscamos encontrar nuevas metodologías que ayuden a catalizar estos procesos. En ese sentido, hemos hecho alianzas con la Spark Ashen, donde a través de sus modelos de innovadores de transformar el conocimiento de una manera lúdica, trabajamos con herramientas como los agrosimuladores. Nos sentimos nosotros orgullosos de trabajar con ellos para poder incidir principalmente en las personas. Es así que desde GIZ tratamos de fortalecer entonces esta red y nos ponemos a sus órdenes para muchas de las iniciativas que aquí han mencionado se puedan lograr y poner en marcha. Yo voy a utilizar solamente la mitad de mi tiempo porque aquí se encuentra mi colega David, que juntos hemos trabajado en los territorios de Puebla y Oaxaca para darle la palabra en lo que hacemos en la herramienta de los agrosimuladores. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Bueno, pues continuamos con David Mendoza. Adelante. Muchísimas gracias. Bueno, justamente una de estas herramientas que menciona Juan Carlos, que es el simulador de agronegocios, nosotros lo tenemos y es un juego de aprendizaje y básicamente imagínense ustedes que tienen un tablero, como cualquier juego de mesa, tienen fichas, tienen algunas tarjetitas y aquí lo que buscamos es justamente que las personas vayan aprendiendo y tengan aprendizajes significativos a través del juego para conceptos básicos financieros que necesitan para gestionar cualquier empresa, ¿no? Esto les ayuda justamente a la toma de decisiones que ellos deben de realizar para poder sacar una empresa adelante. Entonces, la dinámica del juego empieza, primeramente tienen un tablero grande, se juega por equipos de 5 personas, son 5 equipos, y aquí lo que se busca es que cada equipo al principio, como es un simulador de agronegocios, deciden entre ellos qué producir y cómo administrar unos recursos iniciales que son escasos. Entonces, desde ahí ya es empezar a ponerse de acuerdo para ver cómo ellos van a invertir estos recursos y después van tomando decisiones y van sucediendo eventos como en la vida real. Pueden caer un granizo, puede haber una helada, pueden robarles, puede subir el precio de lo que venden, bajarlo, etcétera. Y entonces lo que buscamos es un aprendizaje significativo y para dar ese aprendizaje significativo se necesita más que una persona que esté exponiendo delante y a quien lo escuchas, ves, pero que no necesariamente sientes. A través de estas herramientas como estos juegos, sí hay un sentimiento involucrado. Se presentan incluso los resultados de los diferentes equipos y entonces, oye, ¿y por qué a ti te fue bien? ¿Por qué a mí no? ¿Qué decisiones tomaste? Tú si contrataste el seguro, entonces te salvaste esta ronda.
y van aprendiendo estos temas financieros y de mitigación de riesgos. Y es así como se da ese aprendizaje significativo a través de involucrar emociones, los temas tangibles como son las moneditas, las tarjetas, etcétera, y que además ha tenido excelentes resultados en la implementación en el campo. Tenemos 3 simuladores, uno de microempresas, uno en el campo y uno de resiliencia al cambio climático. Y al principio cuando lo implementamos, uno de los grandes retos, el juego dura 1 día y medio, era cómo vas a mantener a productores y productoras 1 día y medio encerrados jugando este juego. Decían, no se va a lograr. ¿Cuál es la sorpresa? Que después del día y medio, cuando acabe el juego, dicen, oye, no, yo quiero jugar otra ronda. Ya se acabó el juego, ya no hay más. Y se quieren quedar ahí. ¿Por qué? Porque lo están realmente viviendo. Ahora, ¿por qué existen justamente este tipo de herramientas que tenemos que implementar justamente en estos proyectos? Porque desafortunadamente en la currícula de los planes de estudio de la mayor parte de los gobiernos de nuestro país y de nuestros países que integramos también ahora esta red, no existe una formación básica de herramientas sencillas financieras que nos permitan evaluar un financiamiento, que nos permitan evaluar qué es un seguro. Es más, yo les pregunto, ¿a quiénes de nosotros nos dieron en la educación básica o media superior los conceptos básicos para sobrevivir en el mundo de finanzas, que es una tasa activa, que es una tasa pasiva? ¿Cuál es la diferencia entre el interés simple y el interés compuesto? A mí no, por lo menos, sino hasta que estudié una carrera de finanzas fue que dije, wow, pues así funciona el mundo. ¿Qué estamos haciendo ahora? Estamos fomentando justamente emprendimientos sociales y solidarios, que para empezar ya es lo suficientemente complejo poner a gente de acuerdo para que a lo mejor hagan una cooperativa, para que a lo mejor se organicen, pongan uno de estos emprendimientos. Pero ¿qué sucede? En el mejor de los casos lo ponen, empiezan a producir y a veces faltan herramientas para la toma de decisiones, a veces faltan conocimientos para saber qué productos financieros están disponibles, con quién pueden acudir dentro de todo el sistema financiero. Lo más visible es la banca múltiple y muchos de ellos acuden a la banca múltiple porque es lo que ven. Pero hay muchas opciones. Hoy teníamos a Francisco de la Federación Alianza, que es cooperativas financieras básicamente. Entonces, los estamos arrojando allá afuera sin herramientas para esta toma de decisiones, y esto es un mensaje que se puede transformar en algo muy peligroso. ¿Qué pasa si uno de estos emprendimientos sociales que estamos fomentando que se hagan, por falta de estas herramientas, fracasara? ¿Ustedes cuál creen que va a ser el mensaje? ¿Van a decir, oye, fracasó porque yo no tuve las herramientas y conocimientos de toma de decisiones y financieros? Van a decir, el sistema no funciona. Y eso es donde el mensaje se puede transformar en muy peligroso, porque no es que el sistema no funcione. Lo que no hay son ciertas herramientas para la toma de decisiones. Y eso es lo que estamos dando justamente a través de este tipo de juegos, hasta a través de proyectos como el que tenemos, GIZ y Sparkassen-Stiftung. ¿Y qué es lo que se necesita? Justamente la voluntad también política de incluir estos temas básicos para sobrevivir en la vida diaria en la currícula, bases de planes de estudio, y que justamente esta red pudiera ayudarnos a coordinar para que entre países se dieran estos conocimientos básicos. No hay que reinventar la rueda, ya tenemos las herramientas, son este tipo de juegos, ya tenemos organizaciones nacionales e internacionales como los que estamos aquí presentes, que podemos trabajar proyectos donde se pueden implementar, y hay que aprovechar lo que ya existe. Lo que hace falta justamente es esa voluntad política, ¿no? Y yo lo que comento justo para cerrar mi intervención ahora en este panel es, buscamos incluir económicamente justo a las empresas de la economía social y solidaria. Para eso tiene que haber en paralelo una inclusión financiera. Pero para que haya una inclusión financiera correcta, todas las personas deben de conocer cuáles son los productos y servicios financieros disponibles, cuál es la mejor forma de utilizarlos, y sin eso no los podemos incluir económicamente ni financieramente. Entonces, lo primero que se necesita es también esa educación financiera para la toma de decisiones y para también conocer productos y servicios, cómo funcionan, y entonces sí que sean un aliciente para el crecimiento y desarrollo de estas empresas. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos y David.
por compartirnos desde una experiencia de un proyecto que está actualmente en implementación, pues algunas herramientas importantes de desarrollo empresarial para las entidades del sector. Ahora vamos a cerrar este primer bloque con la intervención de manera virtual de Pablo Perdomo. Él es vicepresidente de la Red Agropecuaria de Cooperativas de las Américas, Redacop. Un gusto tenerlo con nosotros y le cedo la palabra. Buenos días, un gusto, ¿me escuchan bien? Sí. Gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer al señor Juan Manuel Martínez, director general del INAES, por la amable invitación a nuestra red de cooperativas agropecuarias de las Américas para poder estar en este evento. También agradecer a los equipos técnicos que hicieron posible toda esta transmisión y, por supuesto, a las autoridades nacionales, internacionales de diferentes organizaciones que están apoyando este evento y felicitar a la firma de esta red, de este buen comienzo. Traslado el saludo de nuestra presidenta de la Alianza Cooperativa Internacional, que ayer estuvo presente, y de la presidenta de la Red de Cooperativas Agropecuarias, Simona Cavazzuti, que lamentablemente no pudo estar acompañándolos. Así que también traslado el saludo en esta nueva red, desde la Red de Cooperativas, en nombre de todo el comité ejecutivo de nuestra red. El temario que propongo va a ser la apuesta por el cooperativismo agrario como primer punto, una alternativa para pequeños y medianos productores. El segundo es el diálogo político, la propuesta y la articulación, y aquí voy a hacer un poco de foco en la representación gremial, en las gremiales y en las federaciones, como así también la necesidad de trabajar en red, cosa que hacemos, que ya venimos trabajando, que es un camino muy difícil, pero que auguramos los mejores deseos para esta nueva red. Como bien dijeron, yo pertenezco a una federación que la presido, mi cooperativa de bases es la cooperativa El Fogón de Uruguay, y a través de ella es que soy un productor rural, no soy un técnico, no soy académico, trataré de trasladarle toda esta temática de la mejor manera posible. ¿Por qué apostamos por el cooperativismo agrario a nivel de continente? Bueno, porque el productor agropecuario de forma individual sabemos que no es viable y la cooperativa es la alternativa para estos productores. Nosotros respondemos a una necesidad de asimetrías, de escala, de normativa, como dice ahí, y bueno, es la forma de desarrollar a nivel local usinas de desarrollo para su gente, para sus familias. Para nosotros el cooperativismo es el foco, es la persona, por lo tanto, la transformación y el crecimiento económico para el desarrollo en lo local es fundamental. Somos empresas formales, sujetas a la normativa de cada país, y también tenemos estándares de calidad garantizados por las cooperativas que muchas veces otro tipo de empresas no lo pueden hacer. En el caso de Uruguay, debo decir que somos auditados anualmente por la Auditoría Interna de la Nación. Colaboramos en mantener soberanía alimentaria y territorial. Nosotros provenimos del sur, somos básicamente productores, no solo agropecuarios, sino productores de alimentos y abrigo. Y un mensaje bien importante que queremos decir en este panel. Somos aliadas estratégicas para diseñar y ejecutar políticas públicas a cualquier nivel, y esto es uno de los mensajes que siempre venimos dando, porque somos una herramienta para los gobiernos de turno poder llegar con políticas públicas, porque más adelante voy a comentar que somos el hilo conductor de todo esto. Somos los dueños de las cooperativas. Tenemos una fortaleza en el capital social que es la masa crítica, el poder de las decisiones que tenemos, pero a su vez también tenemos responsabilidad política, de dirección y de gremial. Nuestros principios y valores de más de 180 años así lo dicen y así lo valoramos y lo repetimos. Por lo tanto, somos empresas que debemos ser gestionadas profesionalmente, pero con una sostenibilidad económica
social y ambiental. Sin esas tres patas entendemos que no vamos por buen camino. Nuestros excedentes por estatuto generalmente se distribuyen entre los socios o se reinvierten en la misma, y generalmente los atributos más importantes se encuentran prácticamente en todos los países. Los principios y valores son los mismos para una cooperativa en Paraguay, en Vietnam o en Corea del Sur. Quiero comentar ahora el segundo tema, el rol gremial que tenemos en cuanto a las federaciones y a las confederaciones. Tenemos en el caso de la mayoría de los países que integramos esta red, que está en proceso, que es un camino difícil, como ya lo dije, y que augura los mejores deseos para esta nueva red. Tenemos la obligación de participar activamente en la escena pública para la regulación, defensa y promoción del cooperativismo, y también en la participación y representación en las políticas públicas, que algo se comentó. A través de nuestras gremiales, muchas veces en muchos países nosotros podemos tener la oportunidad de participar en las políticas públicas a través de los diferentes institutos, como son institutos de cooperativismo o como se llamen según cada país. A través de la representación gremial también podemos estar y coparticipamos en las políticas públicas a través de institutos de investigaciones, de desarrollo, de extensión, etc. Por lo tanto, las relaciones con los gobiernos de turnos y con autoridades diferentes, con los diferentes ministerios, es bien interesante y bien importante el poder llevarla a cabo con seriedad y con respaldo de las bases. Nosotros, como bien decía un ex presidente de la ASI y ex ministro de Brasil, don Roberto Rodríguez, la necesidad básica del buen relacionamiento con los gobiernos de turno, y decía una frase, abro comillas, la relación con el gobierno no debe ser ni paternal ni conyugal, debe ser fraternal. Por lo tanto, debemos de tener la independencia que corresponda para poder seguir trabajando a pesar de los gobiernos que democráticamente van pasando por las diferentes administraciones. Hacemos un gremialismo con conciencia agropecuaria y ambiental, esto es básico, no necesita muchas explicaciones, y a su vez las gremiales y las federaciones, confederaciones, somos la posibilidad de que el país o los países puedan tener un hilo conductor y una capacidad de seguimiento de las agendas de trabajo. La memoria colectiva de nuestros representantes que participan muchas veces en la institucionalidad pública con derecho privado, que coparticipan en las políticas públicas, muchas veces los gobiernos cambian, pero las cooperativas seguimos tratando de llevar un hilo conductor de los temas. A veces se puede, a veces no tanto, pero ese es nuestro foco. Debemos de ser agentes de confianza y también tener cercanía con las cooperativas. Debemos generar acuerdos comerciales, esto ya se comentó bastante acá, la articulación entre la oferta y la demanda. Se insistió mucho acá en el costo de la intermediación, y eso es un tema que realmente nos preocupa. Se debe fomentar la intercooperación, la gobernanza de las plataformas comerciales es sin duda un desafío, el asesoramiento, brindar seguridad al productor y también fortalecer y diseñar las herramientas financieras para las cooperativas agrarias, tanto en la banca pública, en la privada, como en la intercooperación, que en el panel anterior acá se habló mucho, cosa que estamos sumamente de acuerdo. El tercer punto, la participación en redes. Nosotros, como Red de Cooperativas Agropecuarias de las Américas, nuestros objetivos son promover las relaciones de negocios, promover los intercambios de buenas prácticas, innovaciones y promover la intercooperación entre los miembros de la red. Por lo tanto, vemos con muy buenos ojos la creación de esta red para facilitar todos estos objetivos que pueden llegar a ser comunes. Nosotros somos una red que que somos todavía muy joven, estamos avanzando lentamente, pero avanzando, y ese es lo que más nos gusta y nos desafía. No es fácil para nosotros, pero intentamos ser la alternativa económica a este mundo tan complejo.
Nosotros también, y esto también me faltó decir, disculpen, en la Redacop no participan los gobiernos, participamos las organizaciones. En las siguientes redes que nosotros participamos a nivel de Mercosur, es una secretaría técnica, una reunión especializada de cooperativa del Mercosur, donde participamos los actores públicos y los privados. En el Mercosur la presidencia pro tempore la tiene 6 meses cada país. En cada sesión, en cada presidencia pro tempore hay una sesión obligatoria donde ahí se intercambia mucho entre los actores públicos y los privados. Y ahí tenemos una ventaja comparativa en cuanto a poder intercambiar y en mancomunar esfuerzos con la administración de turno, en base a los intercambios, en aprender, en enseñar, en poder intercambiar sobre las normativas, la posibilidad de negocios, la legislación, y eso, créanme, que nos ayuda mucho. También participamos en la REAF, donde recién Ancuta hacía algunas menciones al IICA. En esto debemos decir que en la reunión especializada de la agricultura familiar estamos trabajando con institutos como son el ICA, donde también un poco hemos comentado la posibilidad de la herramienta cooperativa para llevar adelante estas políticas. Por supuesto que el desafío para todos nosotros, los que hoy estamos acá, es la elaboración de políticas públicas mundiales para la agricultura familiar y siempre dentro de la producción sostenible. Lo dije, lo reitero, necesariamente esta debe ser una mesa de 3 patas, en lo social, en lo económico y en lo ambiental. Para terminar, como mensaje final, nuestros objetivos son fortalecer y apostar por el modelo cooperativo agrario. Acá una debilidad que tenemos, y acá que hay tantas instituciones de financiamiento, de apoyo internacional, tantas organizaciones, nos parece interesante el transmitir la necesidad que tenemos de fortalecer a nuestros gremios en las cooperativas agrarias para que sean mejores interlocutores. Precisamos que nosotros, los productores, estemos acordes a las circunstancias. Precisamos formación y capacitación de los dirigentes, no que los técnicos muchas veces, y esto dicho con todo respeto, no lo hagan bien, sino que también la visión desde los productores es importante en todas estas movidas. Ofrecemos utilizar a las cooperativas en el buen sentido para la certificación de procesos y productos, el acercamiento de tecnología, establecer convenios, elaboración de programas y, bueno, visibilizar experiencias exitosas de cooperativa y fortalecer los procesos comerciales. Muchas veces las cooperativas somos noticias por cuando nos pasa algo y a veces las experiencias exitosas las dejamos a un costado. Por supuesto, a las cooperativas agrarias que nos puedan estar escuchando, la invitación a participar de esta red, al igual que estamos invitando al apoyo y el seguimiento en esta red que se fundó ayer. Pero bueno, cuando la temática se trata únicamente de las cooperativas agrarias, nos parece importante invitarlos. Somos aliados estratégicos para cualquier estado, para las diferentes administraciones y para también que los organismos financiadores nos puedan tener en su radar. Somos oportunidad para los organismos internacionales, lo vuelvo a reiterar, y la seguridad y soberanía alimentaria es un desafío global y las cooperativas estamos contribuyendo y aportando. Muchas gracias y quedo a las órdenes. Muchas gracias por la intervención. Bueno, pues tenemos ya poco tiempo para cerrar este panel, pero me gustaría hacer algunas preguntas para ir cerrando y unas preguntas que tienen que ver con el futuro. En este sentido, pregunto a los panelistas y a la panelista, ¿cuáles son los obstáculos o retos hacia una mayor integración financiera, técnica y legislativa, normativa del sector? Y cómo además la creación de esta red podría ayudar a superar estos obstáculos. Quien guste contestar, tendríamos unos 2-3 minutitos por participante. Adelante, Ancuta. Muchísimas gracias. Voy a ser breve para que todos mis colegas puedan intervenir, ya que el tiempo está muy corto.
Pues primero para abordar estos obstáculos se requiere de un enfoque integral que involucre a múltiples actores en el territorio y desde la institucionalidad, es decir, los gobiernos, de las agencias y organismos internacionales de cooperación técnica, desde las organizaciones, desde los gobiernos a diferentes niveles, dependiendo cómo están en los países, porque es un gran reto para superarlos, ¿no? Tanto a nivel financiero, técnico y el otro era el marco legal, ¿verdad? Creo que el principal reto y obstáculo que enfrentan los pequeños productores, los pequeños emprendedores emergentes es el acceso y falta de financiamiento, ¿no? Hemos visto que en el momento que quieren iniciar, ese capital semilla, ese capital, ese financiamiento inicial para arrancar es vital y muchas veces no se tiene desde la institucionalidad y a veces tampoco se tiene financiamiento a largo plazo para poder dar seguimiento a los procesos. Otro punto importante es el marco legal, regulatorio y normativo. Falta una clara exposición, ¿no?, de normas y leyes que favorezcan el impulso a la economía social. También en la parte técnica falta el conocimiento y capacitación, es decir, muchas veces en las comunidades las personas desconocen qué es el ABC, por así decirlo, de la economía social, ¿no? Falta la capacitación y los recursos para desarrollar habilidades empresariales, ¿no?, entre los actores sociales. También hay barreras técnicas y tecnológicas. Hay muchas comunidades y más en los países grandes como México, Brasil, todavía Colombia o los países que tienen mucha montaña. Hay comunidades aisladas totalmente que es una barrera que les impiden estar al tanto. La tecnología, el acceso al Internet. Otro tema es las desigualdades estructurales que existen, ¿no? Y ahí estamos hablando desde equidad, igualdad de género, inclusión y también la falta de apoyo institucional. Esto como en la parte de los obstáculos que podrían ser mencionados y cómo puede intervenir la red, pues prácticamente la red juega el papel de una plataforma en donde provee conocimientos, formación, experiencia. El intercambio de experiencia es la voz unida de varias naciones, de varios socios que se pueden escalar casos. Sabemos que no hay recetas que se puedan replicar, pero se pueden adecuar en el ámbito de cada territorio. Muchas gracias. Muy rápidamente. Yo creo que tenemos que empezar a conocernos y después para poder escucharnos. Y creo que por ahí vienen las respuestas. Posiblemente la red una de las acciones pueda ser abrir mesas temáticas en las que podamos intervenir diferentes sectores para que podamos saber quiénes somos, qué estamos haciendo y cuál es nuestra experiencia y cuánto hemos avanzado en las diferentes líneas de acción que se han planteado. De manera que no tengamos que repetir o tratar de imaginarnos cuáles son las respuestas cuando de repente las respuestas ya están ahí y solamente las tenemos que integrar. Y creo que esa es una de las grandes virtudes de esta red, la integración, la incorporación, el sabernos escuchar y el poder conocernos. Sí, yo comparto el balance en general de Ancuta. Creo que hay al menos 3 tipos de obstáculos. Yo creo que uno determinante es las legislaciones nacionales. En el caso nuestro es un problema. Quizás en países en donde ha habido una experiencia progresista con más tiempo, quizás se ha podido hacer algunos arreglos institucionales. Pero tenemos que pensar en cómo trabajamos en este proceso para que esos ajustes normativos que tenemos que hacer a nivel interno contribuya a poder darle instrumentos a esta red desde el punto de vista local, desde el punto de vista regional o iberoamericano, si lo queremos decir así, y aprovechar para hacer esa sinergia en este momento precisamente que estamos en unos procesos de transformación normativa. Y yo creo que la gran importancia de la red
se basa en 4 elementos. El primero es que estamos en la mejor oportunidad, en el mejor momento, si se quiere, de la economía social y solidaria en términos de instrumentos internacionales. Lo que falta es una agenda común que nos permita juntar esfuerzos, saberes, conocimientos, mercados, producción, transformación, comercialización, etcétera. Lo segundo, que impulsemos desde los gobiernos lo que yo he querido llamar una alianza interamericana de las economías solidarias, populares y comunitarias, que ya no es de los gobiernos, sino con las plataformas como nuestra plataforma cooperativa rural, que estuvo en este panel, las demás plataformas que existen del sector solidario, para ir integrando precisamente a los sectores sociales, a los movimientos sociales, populares, comunitarios, solidarios, etcétera, en una gran alianza, que sería una alianza gobiernos, movimientos, que es un paso necesario. O si no, nos quedamos con los instrumentos y el movimiento se queda esperando que lleguemos. Además, porque hay que construirlo con ellos. Y lo cuarto es un paquete de acciones de región, que pasan por la formación, totalmente de acuerdo. Nosotros mismos estamos promoviendo en Colombia del 12 al 20 de octubre el Encuentro Internacional de las Economías para la Vida, para juntar nuestras apuestas, para que esta red tenga un espacio también para encontrarse desde el punto de vista de la acción con los movimientos sociales y populares. La importancia que tuvieron esos movimientos, por ejemplo, a principios de los 90 fue determinante. Marcaron la agenda política de Argentina, de Bolivia, de Brasil, sin duda. Pues es el momento de que estos gobiernos también volvamos a poner las manos, los recursos, los esfuerzos, el corazón en esa reactivación de esas plataformas de los movimientos sociales, y esa es la apuesta de este encuentro internacional de economías para la vida que realizaremos del 12 al 20 de octubre en Colombia. Si logramos generar un paquete de acciones, instrumentos comunes y una agenda de trabajo, esta red se puede convertir en la red más importante de los próximos 40 o 50 años. Yo me quisiera enfocar a los actores que llevan de la política pública al territorio, a los técnicos o extensionistas, que creo que esta red pudiera incidir en fortalecer los modelos de bueno, sé que hay mucha controversia si la palabra es extensionista o agente de cambio, entonces en ese fortalecimiento a los esquemas desde la política pública, porque como bien se mencionó hace rato, a veces si van del sector agrícola, pues simplemente se enfocan a la producción y se olvidan de otros. Entonces creo que esta red pudiera impulsar con política pública en incidir en estos sistemas a nivel de América Latina, en una integración de estos técnicos que son los que están más cerca de las personas. Gracias. Muy brevemente, creo que un desafío hacia adelante para esta red también va a ser conversar y dialogar con el mundo sindical. Al final, si estamos hablando de un rebalance entre el capital y el trabajo, sé que es un tema difícil en cada país, pero sin embargo debe estar en la ambición, creo yo, de esta red, también mantener una conversación con el mundo del trabajo organizado y a sus expresiones en los sindicatos, así como con el sector privado emergente. Hay un sector en este proceso de separación entre el poder político y el poder económico que se está dando en muchos países, por cierto, ejemplarmente en México. Hay expresiones del sector privado que buscan acabar con la cultura del privilegio, construir sociedades, digamos, incluyentes. Y creo yo que identificar esos actores y conocer la expertise que hay para los temas de tratados de libre comercio que puede haber ahí es un desafío hacia adelante. Entonces, también creo yo que un desafío es no enclaustrarnos dentro, digamos, los iluminados, sino que tener diálogo político duro con sectores emergentes del propio sector privado, pero también de la organización laboral latinoamericana. Bueno, quizás creo que podemos hablar justamente de barreras y retos todo el día. Yo lo que quería contribuir es, creo que
una de las soluciones, si no es que es la solución que podemos empezar a implementar justamente para afrontar todas estas barreras y retos, es poner a la persona al centro de todas las soluciones que se diseñen, ¿no? Es empatizar justamente con las personas que están al centro de esta economía social y solidaria, conocer sus necesidades, sus anhelos, qué piensan, qué sienten, para que a partir de eso, todo lo que se diseñe, ya sean programas de formación, tecnología, servicios y productos financieros, todo vaya enfocado justamente a resolver alguna de estas necesidades, y entonces así estaríamos asegurando o apuntalando por lo menos el éxito de este tipo de empresas sociales y solidarias que son muy necesarias para el desarrollo de nuestros países. Gracias. Sí, pensando en los retos hacia una mayor integración desde nuestra red, obviamente son los gobiernos los que llevan el protagonismo y los que han sido protagonistas de este desarrollo, pero siempre hay personas acompañando, motorizando algunas cosas, y lo que entiendo de este compartir es que es muy importante como un reto tener un plan de acción compartido, sencillo, contundente, y que genere espacios de inclusión entre los gobiernos que promocionan la economía social solidaria en la región. El propósito, pues, de este plan sería potenciar proyectos concretos, sencillos, miradas compartidas e incluso comparativas de la economía social en nuestros países. Compartir información, apoyar, por ejemplo, el desarrollo de investigaciones latinoamericanas para dar valor al quehacer polivalente de nuestras organizaciones, que es una gran inquietud. Por ejemplo, cuenta satélite, ya se ha trabajado algunos vínculos de las universidades con la CEPAL, pero sin duda son los gobiernos los que motorizan esto. Es el caso de Colombia, México, Costa Rica y Chile. Luego está el tema de balance social, que hay 3 países que lo tienen dentro de sus herramientas normativas, que es Paraguay hace mucho tiempo, hace casi 20 años, Ecuador hace 12 años y hace unos 3, 4 años Colombia. Y luego el tema de transferencias sociales en especie. Eso es muy importante en las cuentas nacionales y ese es realmente el valor de nuestras organizaciones. Nosotros medimos a nuestras organizaciones por la punta del iceberg, por los estados financieros, pero no por todo el capital social que generan, y eso hay que trabajarlo, ¿no? Y propiciar aprendizaje en red, diálogos de saberes, encuentro entre comunidades como elemento de coproducción de conocimiento. El conocimiento no solo está en la universidad. Y obviamente generando esquemas de comunicación amables, periódicas, compartiendo espacios, plataformas de intercambio. Bueno, eso es lo que quería comentar. Gracias. Pues muchas gracias. Le pregunto a Pablo, ¿usted gusta hacer un comentario final? Estamos ya muy justos de tiempo, un minutito, por favor. Gracias. Yo el aporte que quería hacer es, lo que podemos hacer es tener tasas acordes a la política pública que deseamos llevar adelante. Si no, por más que hablemos, dialoguemos, hagamos discursos bonitos, y al momento que un productor pequeño, campesino, que vive lejos, que no tiene internet, como bien decía Ancuta, no tiene internet, si no le damos la facilidad de una tasa acorde y los estados hagan el esfuerzo por tener una tasa acorde, es muy complicado. Sin duda que la educación y la capacitación es fundamental. Sin eso no hay forma de emprender y de lograr llevar adelante todas estas políticas. Muchas gracias. Agradezco nuevamente las aportaciones de nuestra ponente y nuestros ponentes. Sin duda nos llevamos ya varios temas para poder trazar esta ruta de trabajo, esta agenda compartida de la que ya se habló y que es tan importante para darle vida a esta red. Agradecemos pues también la participación de todos los que nos acompañan y pues les pedimos que nos esperen unos minutos. Vamos a continuar con el programa con una conferencia magistral de la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, del INMujeres,
Y pues bueno, le cedo la palabra al maestro de ceremonias. Muchas gracias. Muchas gracias.